Vamos a leer este texto. Bien. Está en inglés. Le voy a decir algo. Este texto que voy a leer, yo lo he encontrado en inglés. En español lamentablemente no está. Le he buscado. Pero hay otra cosa que le ponen. No entiendo esa parte. Porque no sé por qué sucedió eso. Pero solamente en español no he encontrado lo que estaba buscando, pero en inglés sí. Voy a leerlo ya. Dice las 7 señales de Josefo. Dice, Josefo introduce estas señales diciendo en su libro La Guerra Judía. Ya. Eso está en el capítulo 6, si no me equivoco, de el libro La Guerra Judía o La Guerra de los Judíos. En inglés nomás puedes encontrar esto. En español yo he estado buscando y no está. Me pareció raro que hayan puesto otro contenido ahí, muy sospechoso, como que ocultaran esa información. Voy a leer. Así fue como los desdichados fueron engañados en aquel entonces por charlatanes y supuestos mensajeros de la deidad, mientras que ni prestaron atención ni creyeron en los presagios manifiestos que predecían la desolación venidera, sino que como atónitos y desprovistos de visión y mente, desatendieron las claras advertencias de Dios. Escuchen, o sea, nosotros tenemos la información acerca de qué ocurrió en el templo, la destrucción del templo, pero no sabemos qué más cosas han sucedido porque se nos están ocultando información. Por eso es que muchos de los cristianos no saben de esto. Todavía siguen esperando un fin del mundo. Entonces dice, señal 1, una espada en el cielo. Y aconteció que una estrella, semejante a una espada, se paró sobre la ciudad de Jerusalén, y un cometa que permaneció ahí durante un año, en el año 66. Aquí dice, no como un comentario, ¿no? Dice, tengan presente la forma de una espada y su similitud con una cruz. Si las espadas y las cruces tienen formas similares, quizás esta afirmación de Jesús en el discurso del Monte de los Olivos se cumplió con la señal de la espada en el cielo, ¿no? Entonces vamos a leer un poco más Mateo. Dice, versículo 29 del capítulo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Hasta ahí. Ahora vamos al comentario. Al texto de Josefo. El Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo es una referencia al juicio de Jerusalén. Bueno, sigo con el comentario. Que se manifestó físicamente en el ejército romano que rodeó la ciudad y la destruyó. Vamos al texto de Josefo. Ahora sí. Una luz brillante. Así también cuando antes de la revuelta y la conmoción que desembocó en la guerra, es decir, antes de la guerra, cuando el pueblo se reunía para la fiesta de los panes sin levadura, el 8 del mes de Sanctius, o sea, bueno, este es en calendario romano tal vez, pero se refiere al mes de Nisan, a la 9ª hora de la noche, o sea, a las 9. No. A ver, no, a la 9ª hora de la noche serían a las 3 de la madrugada. Así es, 3 de la madrugada. Una luz tan brillante iluminó el altar sagrado y el santuario del templo que parecía pleno día. Y esto continuó durante media hora.
Para los inexpertos eso fue considerado un buen augurio, pero los escribas sagrados lo interpretaron de inmediato de acuerdo con los acontecimientos posteriores. Señal 3. Una vaca da a luz un cordero. En aquella misma fiesta, justo después de la segunda señal, la gran luz sobre el altar, una vaca que alguien había traído para el sacrificio, dio a luz justo antes de ser sacrificada, un cordero en medio del atrio del templo. Estaban pasando cosas raras y sobrenaturales. Escuchen. Cuarta señal. La puerta oriental se abre sola. La puerta oriental del patio interior era de bronce y muy maciza, y al cerrarse al anochecer apenas podía ser movida por 20 hombres, sujeta con barras de hierro a cada lado. Tenía cerrojos hundidos hasta gran profundidad en un umbral de piedra maciza. Se observó que a la medianoche se abrió sola. Los vigilantes del templo corrieron a informar del asunto al capitán, quien llegó y con dificultad logró cerrarla. Otra vez, ¿no? Algunos les pareció un buen augurio porque Dios, según ellos, le abrió la puerta para bendición, ¿no? Pero los eruditos comprendieron que la seguridad del templo se desvanecía por sí sola, ya que la apertura de la puerta significaba un regalo para el enemigo, o sea, para que no puedan entrar, ¿no? Ya ahí es una señal. Los expertos dijeron, no, esta es mala señal, estamos desprotegidos. Quinta señal. Ejércitos en el cielo. De nuevo, pocos días, sigo con el texto de Josefo, pocos días después de aquella festividad del 21 de Artemisio, o sea, en el mes judío de Iyar, que cae a finales de la primavera, se produjo un fenómeno milagroso y verosímil. De hecho, lo que voy a relatar habría sido, me imagino, dice él, considerado una fábula, de no ser por los relatos de los testigos oculares y por las calamidades posteriores que merecían ser señaladas, una gran señal, porque antes del atardecer, por todas partes del país de Judea, se vieron carros en el aire y batallones armados atravesando las nubes y rodeando las ciudades. La señal de la venida de Cristo. Carros celestiales, o sea, los ejércitos del cielo estaban preparándose para la guerra, ¿no? Porque ya, si se acuerdan en el texto, que ya en el Apocalipsis 12, ¿no? Dice, Miguel y sus ángeles se enfrentaron al dragón, y el dragón, ¿no?, se enfrentó a Miguel y no hubo lugar para ellos ya en el cielo y fueron arrojados. Entonces, voces que hablan. Además, en la fiesta que se llama Pentecostés, los sacerdotes, los 24, al entrar de noche en el patio interior del templo, como era su costumbre en el desempeño de sus ministerios, informaron que fueron conscientes primero de una conmoción y un estruendo, un gran ruido, y después de una voz como de un ejército: nos vamos de aquí. Ven, esas voces que dicen nos vamos de aquí se refieren a los ángeles rebeldes contra Dios, ¿no? Porque ya Cristo iba a reinar. Ya, o mejor dicho, no es que ya estaba reinando, pero está poniendo a sus enemigos por debajo de sus pies, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Dice, es interesante que el día de Pentecostés, exactamente 33 años después de que comenzó el Evangelio en Jerusalén, hasta el mismo día ocurrió este anuncio y esta señal, o sea, un dato, ¿no? Y la última señal es el último profeta, Jesús Josué. Escuchen aquí. Pero un presagio adicional fue aún más alarmante. 4 años antes de la guerra, en la época de los tabernáculos, en el año 62, cuando la ciudad disfrutaba de profunda paz y prosperidad, llegó a la fiesta en la que era costumbre entre los judíos erigir tabernáculos para Dios, un tal Josué, otra forma de decir Jesús o Yeshua, hijo de Ananías, un campesino rudo, quien de pie en el templo de repente comenzó a gritar: una voz del este, una voz del oeste, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y el santuario, una voz contra el novio y la novia, una voz contra todo el pueblo. Día y noche recorría todos los callejones con este grito en los labios.
Algunos de los ciudadanos más importantes, indignados por estas palabras de mal agüero, arrestaron al sujeto y lo castigaron severamente, pero él, sin decir palabra alguna ni para sí mismo ni para el oído privado de quienes lo agredieron, continuó con sus gritos como antes. Entonces los magistrados, suponiendo como en efecto era el caso que el hombre estaba bajo algún impulso sobrenatural, lo llevaron ante el gobernador romano. Allí, aunque desollado hasta los huesos con azotes, no pidió clemencia ni derramó una lágrima, sino que simplemente introduciendo las más tristes variaciones en su exclamación, respondió a cada golpe con un ¡ay de Jerusalén! Cuando Albino, el gobernador romano, le preguntó quién era y de dónde venía y por qué lanzaba esos gritos, no le respondió ni una palabra, sino que repitió incesantemente su canto fúnebre por la ciudad, hasta que Albino lo declaró maníaco y lo dejó ir. Ahora viene esta parte ya final. Durante todo el periodo previo al estallido de la guerra, no se acercó ni se le vio a hablar con ningún ciudadano, sino que a diario como una oración repetía su lamento, ¡ay de Jerusalén! No maldijo a ninguno de los que lo golpeaban a diario, ni bendijo quienes le ofrecían comida para todos. Ese triste presagio era su única respuesta. Sus gritos eran más fuertes en las fiestas. Así durante 7 años y 5 meses continuó su lamento sin que su voz flaqueara ni sus fuerzas se agotaban, hasta que el asedio, al ver confirmado su presagio, halló descanso. Pues mientras daba vueltas y gritaba con voz penetrante desde la muralla, ¡ay de la ciudad, del pueblo y del templo! Y añadió una última palabra, ¡ay de mí también! Una piedra lanzada desde la balista lo alcanzó y lo mató en el acto. Así, con estas siniestras palabras aún en los labios, falleció. Ven, la última señal fue un hombre llamado Jesús diciendo lamentos, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con el tema de los 2 testigos, aunque acá se menciona uno, pero quién sabe si hubo otro como él, ¿no? Interesante. Ahora, ya terminaron estas 7 señales de Josefo, pero acá viene la de Tácito. Ven, no es bueno, según la escritura dice, el testimonio de 2 personas confirma toda palabra. Entonces, no solo Josefo, sino Tácito también habló, otro historiador que era romano, dice: hubo muchos prodigios que presagiaban su ruina, la cual no fue evitada por todos los sacrificios y votos de aquel pueblo. Se vieron ejércitos combatiendo en el aire con armas en mano. Un fuego cayó sobre el templo desde las nubes. Las puertas del templo se abrieron repentinamente. Al mismo tiempo se oyó una fuerte voz que anunciaba que los dioses se retiraban, acompañada de un sonido como el de una multitud que salía. Todo esto fue considerado por algunos presagiando grandes calamidades. Tácito, Historia 5. Las fortificaciones romanas en Jerusalén. Una nota importante y que muy pocos saben, muy poquitos, es que, según se informa, Tito se negó a aceptar una corona de victoria. Sí, todo lo hizo Tito y invadió Jerusalén, sabemos eso, pero lo que no saben muchos es que Tito dice que no quería aceptar la corona de victoria, diciendo que la victoria no llegó por sus propios esfuerzos, sino que simplemente había servido como instrumento de la ira de Dios. Un soldado romano concluyó eso, por lo que vio. Mientras luchaba, vio que también habían manifestaciones celestiales, ¿no? Los dioses también están peleando y todo esto ha sido, al fin, mira, un soldado romano sacó esa conclusión. Fui instrumento de la ira de Dios, al final dijo. Ven, ahora hay 2 testimonios, la de Josefo y la de Tácito. Entonces, bueno, si no sabían esos datos, ahora ya lo saben. ¿Y qué quiere decir con eso al final?
que la gran tribulación ya sucedió. Entonces, la pregunta, ¿ya vino Jesús? Pues la respuesta, ¿qué dicen ustedes? Con todo lo que hemos acá tratado, Jesús vino. La segunda venida ocurrió. Hubo una señal en el cielo. Hubo manifestaciones celestiales. Hubo un tumulto en los cielos, tanto en los cielos como en la tierra. Entonces, todo eso ya pasó. Seguro tendrán preguntas. Por ejemplo, yo sé lo que van a preguntar. Ya, Jesús vino, pero en el Apocalipsis dice que los 1000 años del reinado de Jesús. Si Jesús ya vino, ¿por qué no lo sabíamos? ¿Por qué? O sea, entonces lo que yo lo que me decían pues mis pastores, también los grandes referentes cristianos, ¿no? Entonces, ¿y qué fue con los 7 años de tribulación? Que la vaca roja, que el tercer templo se va a construir, que el año de paz y después el año de traición del anticristo. Descarten eso ya. Ahora, otra joyita que les voy a lanzar para terminar. A ver. Ya. Vayan a Mateo 16:28. Ya, si no me creen todavía, vayan a Mateo 16:28. Vamos a ver. Y eso fue antes de la declaración en el Monte de los Olivos. Vamos a leerlo. Dice, pero antes voy a leer el versículo 27, porque acá está hablando de claro, Jesús anuncia su muerte, justamente. Vamos al 21, al versículo 21 del capítulo 16. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, miren, que le era necesario ir a Jerusalén. O sea, cuando Jesús iba a Jerusalén ya iba a morir, ¿no? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sigue. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. No, esa es una palabra, le está dando aliento a ellos, ¿no? Por lo que va a pasar después de su muerte y resurrección, ¿no? Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. 28, atentos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Otra vez, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él venga, aquellos que han estado con el Señor, o sea, primero otra vez, pregunta, ¿a qué se refieren con los que están aquí? Con los discípulos, pues están hablando con sus 12 discípulos. Y dice, hay algunos que no van a morir, mejor dicho, algunos van a sobrevivir. Estos algunos, esta gente
que van a quedar, estos van a lograr verme cuando llegue por segunda vez. Eso es lo que les está diciendo. Unos de ustedes van a morir y no me van a ver llegar, pero los que van a sobrevivir hasta el momento en que yo voy a llegar, ellos me van a ver. ¿Entiendes? Entonces, más claro, el agua. Jesucristo ya llegó. La segunda venida ya ocurrió. Ya llegó. Y si dice que viene en su reino, quiere decir que ya ha reinado, ya vino. Ya vino en el año 70. Sí, suena loco, pero es lo que dice acá en la palabra. Los apóstoles, algunos de ellos sobrevivieron a la tribulación. Dice una tribulación tan grande que no va a ocurrir algo así en la historia, ni antes ni después. Como les dije, han muerto 1,5 millones de judíos. Los que no hicieron caso a las advertencias de Jesús, cuando salían, los soldados romanos lo que hacían era agarrarlos y crucificarlos. Los soldados romanos hicieron una estrategia de esta manera: lo rodearon a Jerusalén, y de esta manera no había ni entrada ni salida de productos, porque la estrategia de Tito era matarlos de hambre. Como se prolongaba mucho el tiempo de bloqueo, se comían entre ellos. Al final dice que hasta se llegaron a comer sus sandalias. Así era la condición de ellos. Pero eran tan celosos de su cultura los que estaban en Jerusalén, que dieron su vida por defender su ciudad y el templo. Y otra cosa de que también, si se acuerdan, cuando Jesús estuvo siendo juzgado, Pilato dijo: ¿a quién libero? ¿A Jesús o a Barrabás? El pueblo eligió a Barrabás. Y el pueblo decía: que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Eso lo encuentras en Mateo 27-25. Se maldijeron ellos. Ellos se maldijeron. Qué pena. Los que se arrepintieron obviamente no. Pero los que no se arrepintieron, se les cumplió. Se les cumplió. Vamos a leer esa parte. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ya está. Ellos se maldijeron. ¿Qué sucedió en el 70? Bueno, si estos que clamaron con voz fuerte, ¿no?, llegaron a sobrevivir en el 70, tuvieron una muerte terrible. Y sus hijos, pues obviamente, pues también sufrieron en el momento de su adultez, ¿no? Sufrieron. Y si tuvieron nietos, pues mucho peor, ¿no? Sufrieron hambre. Hubo canibalismo, hubo hambre, hubo enfermedades. Con el hambre vienen enfermedades. Y todo esto se cumplió. Y además también ustedes se preguntarán: las trompetas del Apocalipsis, todo se cumplió acá. Los jinetes del Apocalipsis, todo. Fue terrible la tribulación que pasaron Israel. Esa es la gran tribulación. Esa es la gran prueba que Jesús decía. Cuando Jesús dice: huyan a los montes. A ver, si fuera fin del mundo, ¿qué sentido tendría decir huyan a los montes si al final todo se va a destruir? No bajes de su azotea, porque si tú bajas, te van a agarrar los soldados romanos y te van a matar. Bueno,
En Jerusalén los muros estaban conectados con el techo de las casas. Por eso Jesús decía, ¿no? El que esté en la azotea no baje, porque por la azotea podían salir de la ciudad. El que esté en el campo que no regrese. Pues claro, ¿no? Si tú entrabas, yo no salías. Si estaba afuera, mejor vete. No, huye. Agárrate tu manto, tu espada, todo lo que tengas y vete. Eso decía, váyanse. Que Jerusalén va a estar destruida y va a ser la gran tribulación, la más grande que no hubo jamás en la historia. Hubo crucifixión, hambre, canibalismo, guerra y profanación del templo, ¿no? Que para los judíos era algo terrible. Y sucedió. Y súmale las manifestaciones celestiales, no, los eventos que ocurrieron en el cielo mientras Jerusalén era destruida. Y Cristo vino en ese momento. Vino con su gloria, como dice él, ¿no? A reinar, a traer el reino. Pero también decía, voy a pagar cada uno conforme a sus obras. Y se cumplió. Ya, hasta ahí está bien. Voy a terminar ya, porque hay más cosas que hablar. Por ejemplo, el tema de los 1000 años. ¿Qué sucedió en los 1000 años? ¿Se cumplió entonces los 1000 años? Ya vino Cristo, ya no dio el dato, pero ¿qué sucedió entonces en los 1000 años? ¿Por qué? Porque Cristo dijo que va a reinar con sus santos, acuérdense, en el milenio. El milenio también pasó. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuándo? O sea, no veo que Cristo reine ahorita. O estamos en el milenio, ya si dices que ya el milenio ya ocurrió, entonces ¿cuándo? O sea, no hay registro histórico. Sí, yo también preguntaba eso, pero en el otro video que voy a hacer, espero que mañana, voy a contestar a esta pregunta. Bueno, justo me llaman. Entonces acá se termina el directo y